Aleluya. Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para que naciera Jesús, llamado el Cristo. Leamos. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Noten ustedes que nos hemos ocupado en el nombre Jesús, porque cuando Dios profetizó el nacimiento de Jesús, dice en el versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero antes de eso dice en el 21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que es bien importante el nacimiento de Jesús, llamado el Cristo. Cuando entremos a la parte que tiene que ver con llamado el Cristo, vamos a tener muchos mensajes, porque el Cristo es Dios. El Cristo es Dios, es el enviado de Dios, el Cristo. Entonces, para que nosotros entendamos cómo es Dios como hombre, estudiamos a Jesús. Jesús tiene funciones. Dios como humano tiene funciones, y esas son las que estamos estudiando. Las funciones de Dios como humano. Pero Él tiene funciones también como divino. Y por eso cuando nos toque estudiar lo que es llamado el Cristo, ahí vamos a tener que enfocarnos en lo que es Dios en Cristo, y lo que es Dios como el Espíritu. Entonces, yo no sabía por qué Dios me metió a estudiar las 42 generaciones, pero ahora me estoy dando cuenta que Dios me movió a estudiar las 42 generaciones porque ese misterio de que Dios haya venido a la tierra es un misterio muy, muy escondido y muy elevado para poderlo entender. Entonces estamos entendiendo que la venida de Dios aquí a la tierra fue por medio de hombres, y que en esas 42 generaciones nació Dios como hombre llamado Jesús, pero Él también fue llamado el Cristo, y que nosotros tenemos que entender lo que es Dios como Cristo. Es muy importante, porque dice Juan 17:3, y vamos a leerlo. Ya saben que nos tomamos el tiempo necesario para que podamos entender bien lo que estamos estudiando. Juan 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Mira lo que es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a Jesucristo. Aleluya. A quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, pero hay que conocerlo como Jesús y Cristo. Mire, aquí está unido el término
Usted se ha dado cuenta que el hermano Carrillo ha enfatizado estas cosas y he enfatizado lo que es Jesús y lo que es Cristo. Entonces, en Mateo nos ponen separado, en Mateo 1:21 nos ponen a Jesús y nos ponen a Emmanuel, Dios con nosotros, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esos dos aspectos de Cristo en una forma cabal, en una forma completa. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que Jesús, llamado el Cristo, es el enviado de Dios, el enviado de Dios. Él viene enviado como hombre, pero viene enviado también como divino. Por eso es que es importantísimo entender lo que es el Cristo. Pero ahorita estamos estudiando a Jesús con sus detalles. Vimos desde el principio de estas lecciones, esta es la número 4. Vimos que Dios nos ha permitido ver lo que es el nombre Jesús. Y dijimos que el nombre Jesús por lo menos tiene 3 elementos. El primer elemento es que el nombre Jesús significa Salvador. El segundo elemento es que Jesús significa salvación. Y el tercer elemento es que el nombre Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Ayer expliqué bastante acerca de entender con claridad lo que es un nombre sobre todo nombre, porque es único. O sea que Dios ha dado ese nombre y ya lo vimos, que primero es para creer dentro de Él, para creer dentro de Él. Segundo, para ser bautizados dentro de Él. También hablamos que es para ser salvos. Muy bien. Y lo último que toqué ayer, pero ya no lo toqué con mucha amplitud, fue que el nombre del Señor es también para ser sanados. Entonces hablé que la manera en que el nombre de Jesús se usa para ser sanados no es una fórmula ni un repetir de un nombre, sino que el meternos a nosotros dentro del nombre de Jesús nos equipa para que nosotros podamos sanar a los enfermos. Ustedes saben que hay mucha predicación acerca de sanar enfermos y algunos pues usan la palabra de Dios un poco fuera de contexto, pero la usan para hablar de que nosotros los cristianos tenemos que sanar los enfermos porque esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Y entonces muchos cristianos creen que eso es fácil de hacerlo. Pero yo quiero que ustedes vean que lo más importante es entender que nosotros hemos sido metidos dentro del nombre de Jesús. O sea que ser metidos dentro del nombre de Jesús es ser metidos dentro de una persona. Si yo digo que yo puedo sanar enfermos porque creo en Jesús, estoy un poquito fuera de contexto. Porque el verdadero contexto es que nosotros podemos sanar enfermos en el nombre de Jesús porque estamos metidos en esa persona, estamos experimentando a esa persona, viviendo a esa persona.
Los discípulos, cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, estaban tratando de echar fuera un demonio y no pudieron. Y el Señor mismo dijo: ¿hasta cuándo he de tolerar a vosotros? ¿Hasta cuándo? Y dice que el Señor echó fuera el demonio. Ahora, la vida que echa fuera demonios es Cristo. O sea que no debemos de dar por sentado que todo cristiano puede echar fuera demonios y que todo cristiano puede sanar enfermos. Hay principios establecidos en la Biblia para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Lástima que muchos hermanos emocionadamente en el siglo pasado se emocionaban y decían que hay que hacer campañas de sanidad, y venía mucha gente en silla de ruedas y con muletas y todo, y por la misericordia de Dios muchos de ellos fueron sanos. Pero la realidad es que muchos continuaron esas campañas y después descubrieron que eran puras mentiras. O sea que hasta se infiltraron entre los cristianos personas que querían desacreditar a los evangelistas esos, y descubrieron que muchas de las sanidades eran mentiras y que algunas eran planificadas por ellos mismos para hacer negocio con la fe de la gente. Yo creo con todo mi corazón que el único que puede sanar enfermos y echar fuera demonios es nuestro Señor Jesús. Si tú y yo estamos metidos dentro de esa persona y estamos experimentando su vida, y Dios quiere sanar a alguien, porque es Él el que decide a quién va a sanar y a quién lo va a recoger. Jesús dice: habían muchos enfermos cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero no a todos los sanó. Es más, algunos estaban enfermos porque Dios quería glorificarse en ellos. Por ejemplo, Lázaro se murió, Lázaro se enfermó y se murió, pero la Biblia dice claramente que la enfermedad de Lázaro no era enfermedad de muerte, sino que era para que Dios se glorificara, o sea que Dios lo iba a resucitar. Asimismo encontramos a otros que Dios sanó, inclusive habían tantas ideologías respecto a las enfermedades que muchos creían que en la preexistencia alguien había pecado y que por eso tiene tantas enfermedades cuando está aquí. Bueno, mi punto es que estamos hablando de que el nombre de Jesús es para ser sanados. Si nosotros o a nosotros nos piden oración para que se sane algún enfermo, primero ya sabemos que solo la soberanía de Dios decide si alguien se va a aliviar, se va a restaurar, se va a sanar, porque inclusive algunos los tiene Dios castigados, ¿verdad? Santiago es muy claro y él dice que si hay alguno que está enfermo entre nosotros, que llame a los ancianos, porque hay muchas enfermedades en el pueblo de Dios que son debido a que toman la cena indignamente. Yo he predicado todo esto, hermanos. Por muchos años yo lo he enseñado. Hermano, hay personas que usted va a orar por ellas y no se van a sanar. ¿Por qué no se van a sanar? Porque esas personas toman la cena indignamente. Es decir, que no saben discernir lo que son los hermanos. Miren, muchos cristianos están enfermos porque no saben discernir lo que son los hermanos. Ellos creen que en la vida de la iglesia se pueden conducir livianamente y sin entender lo que son los hermanos. Los hermanos son la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. El no saber discernir lo que es la esposa de Cristo
hace que Dios nos enferme a nosotros. Ustedes saben que eso está en Primera de Corintios capítulo 11. Allí dice que algunos que toman la cena indignamente se enfrían, es decir, dejan de ir a las reuniones, se enferman físicamente o se mueren. Entonces, entendiendo todas esas cosas, nosotros debemos de saber lo que es el nombre de Jesús para ser sanados. El nombre de Jesús para ser sanados. Mire, vamos a leer en Hechos. Hechos capítulo 3 y versículo 3. Ayer comencé tocando esos versículos. Hechos 3:3. Hechos 3:3. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Aquí estamos hablando de un caso muy famoso en la Biblia, que era la curación de un cojo. Ahora fíjate pues, dice, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora leamos en el contexto, en el 4:10, porque ellos actuaron cuando ese cojo les pidió limosna. Y podemos ver en el 4:10 lo que dice Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo nunca pone letras de más ni de menos. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso no vamos a hablar ahora en detalle de esto, pero aquí nos presentan el nombre compuesto, Jesucristo, y le agregó Dios de Nazaret, para mostrarnos que un humano divino que vivía allí en esa aldea y que fue el que los judíos crucificaron y que Dios lo resucitó de los muertos. Por él, por él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. En un salmo dice, no a nosotros sea la gloria, sino a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos analizando que en el tercer elemento, que es un nombre sobre todo nombre, va incluido que a nosotros se nos da el nombre de Jesús para sanar enfermos. Pero no vayamos a caer en el error que han caído todos, de creer que cualquier cristiano puede orar por una persona y esa persona sanarse. Primero, para sanar enfermos, tú y yo tenemos que estar conscientes que estamos experimentando el nombre, porque el nombre es una persona. El nombre es meternos dentro de esa persona. Si tú estás experimentando a Cristo, el Señor te va a usar sanando enfermos, siempre y cuando Él te indique que va a sanar a esa persona. Yo no sé si tú puedes alcanzar a ver esto. No sé si estás viendo esto, que Dios te tiene que decir a ti por quién tienes que orar. Quizá mi hablar para muchos sea un poquito complicado, porque algunos aún hasta me dicen, hermano Carrillo, hay cosas que usted dice que algunas no las entiendo. Y es cuando yo les digo, no se preocupen, que si no las entienden, por eso yo predico y predico y predico y predico, y algún día las vas a entender. Pero una cosa importante es que entiendas la Biblia, porque hay muchas restricciones respecto a ciertos temas. Y uno de los temas de sanar enfermos tiene muchas restricciones. Ya te dije que
Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. ¿Por qué tiene que llamar a los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos o qué son los ancianos? Si cuando uno está enfermo tiene que llamar a los ancianos para que oren por uno y lo unjan con aceite, es por una razón, que los ancianos son la autoridad de Dios en cada congregación. Por eso cada congregación tiene que tener ancianos. Si una congregación no tiene ancianos, no están organizados en una forma bíblica. La forma bíblica de establecer una iglesia es comenzar con ancianos y luego Dios va levantando allí a los líderes, inclusive al pastor. El pastor es un anciano. Para que se sanen los enfermos hay que llamar a los ancianos y que los ancianos lo unjan, pero los ancianos también tienen una función. Ellos, si Dios los pone para que ellos sean los que liberen el espíritu de sanidad, si los ancianos son los que van a ungir a la gente para que se sane, los ancianos tienen que hablar con esa persona antes de orar. Jesús no tiró rayos de sanidad así para que al que le cayeran lo sanara, no. Él siempre dialogó con los que iba a sanar. Inclusive uno le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Entonces mi primer punto, por favor, es que solo Dios sana. Solo Dios sana. Pero Dios te permite a ti como autoridad delegada que tú sanes enfermos. Entonces, cuando un anciano tiene la oportunidad de orar por un enfermo, tiene que dialogar con ese enfermo, tiene que instruirlo, porque hay muchas cosas en la Biblia que dicen por qué estamos enfermos. O sea que hay muchas. Y nosotros debemos saber por qué estamos enfermos. Nosotros no nos debemos engañar a nosotros mismos, porque mucha enfermedad en el pueblo de Dios, vuelvo a repetirte, es por no discernir lo que es la iglesia. Dicho en otras palabras, que no hay amor pues por los hermanos. Cuando el amor de nosotros no es genuino por los hermanos, nosotros vamos a estar siempre bregando con enfermedades. Sí. Por favor, date cuenta, los hermanos que aman a los hermanos, casi no oyes que se enferman. No vas a oír que se enferman. Claro que nos vamos a enfermar porque estamos en cuerpos vulnerables a todos los bacterias y microbios y pestes y todo lo que hay en el ambiente. Pero también tenemos que saber cuándo es Dios apretándonos, porque la enfermedad es cuando Dios nos aprieta. Él dice, no discerniste lo que es el cuerpo de Cristo, entonces te voy a enfriar. Y el primer enfriamiento que llega, hermano, es que a uno ya no le gusta la iglesia, a uno ya no le llama la atención estar en comunión con los hermanos. Después de eso va la enfermedad, y si persistimos en nuestros errores y nos recreamos en nuestros errores, nos va a recoger Dios, hermano. O sea que Dios no miente, Dios no miente. Entonces, por favor, yo quiero que te des cuenta que sanar a los enfermos no es tan fácil. Pero si tú vives a Cristo, porque Él es el único que los puede sanar, tú puedes orar por alguien. Y esa persona, si Dios te dirigió a orar por ella, tú estás experimentando a Cristo en tu vida, cuando ores por esa persona, Dios va a tener misericordia de esa persona. Y entonces vamos a poder decir que Cristo sanó a esas personas.
Mire, aquí en la Biblia aparece un grupo de hombres diciéndole al Señor que ellos en su nombre echaron fuera demonios y sanaron enfermos. Y Dios dice, apartaos de mí. El original dice, nunca reconocí lo que vosotros hicisteis. Ese es el otro peligro que hay, que Dios, muchas cosas que nosotros hacemos, no las aprueba. Entonces, el puntito que estoy desarrollando ahorita es que el nombre de Jesús es para sanar enfermos. Para sanar enfermos. Entonces, procura vivir a Cristo. Y así Dios te usa sanando enfermos. Punto. No hay pierde, pero es un tema complicado, complejo. No es bien fácil explicarlo ni muy fácil de entenderlo. Entonces ahora pasemos a otro puntito, pues, porque el nombre de Jesús también sirve para otra cosa. Vamos a Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Vamos a leer. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, Jesucristo. Jesucristo. Fíjate. Por eso aquí claramente podemos ver que el nombre del Señor sirve para que Dios nos lave. El nombre de Jesús es para que Dios nos santifique. Y el nombre de Jesús es para que Dios nos justifique. Mire qué tremendo es el nombre de Jesús. Por eso es sobre todo nombre. Porque Dios nos ha dado el nombre de Jesús para ser lavados. Yo no sé si tú entiendes lo que es ser lavado. Ser lavado. Porque para entender lo que es ser lavado, hay que leer la Biblia. Porque dice que Dios lo lava a uno con la palabra. Lo lava. Como, imagínese que si uno está sucio y se baña, uno usa jabón y después de que se enjabona todo el cuerpo, uno se echa el agua y esa lejía que tiene el jabón hace que te quede limpio todo tu cuerpo. Pues en la vida espiritual dice la Biblia que el nombre de Jesús nos lava. Leámoslo otra vez. Dice allí en Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos. La lista está desde el versículo 9. Ahí está la lista. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre, dentro del nombre. Acuérdate que siempre que la Biblia dice en el nombre es dentro del nombre. Entonces nosotros tenemos que entender correctamente estas enseñanzas. Todo esto pasa en nosotros cuando estamos metidos dentro del nombre.
Por eso es que podemos disfrutar del lavamiento, de santificación y de justificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas contaminadas. Nosotros somos personas contaminadas. Necesitamos ser lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu. Entonces necesitamos el nombre de Jesucristo. El trabajo de Dios en nosotros como Jesucristo es un trabajo humano divino. Es un trabajo que se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo, aplicándonos a la persona de Jesús. Aleluya. Y esto no se nos olvide nunca, hermano, en el nombre de Jesús y por el Espíritu. ¿Quieres tú ser limpio? ¿Quieres estar ante los ojos de Dios? Porque este lavamiento no es un lavamiento físico. Este es un lavamiento espiritual para que te presentes delante de Dios limpio. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude para ser bautizados en ese nombre, ser metidos en esa persona, para que estemos limpios delante de Dios. ¿A quién es el que le tenemos que lucir que estamos bien limpios? Espiritualmente hablando, ¿a quién le tienes que mostrar que estás bien limpio? A Dios. Esto no tiene que ver con el hombre. El hombre no puede ver tu limpieza espiritual. Solo Dios puede ver tu limpieza espiritual. Entonces, el nombre está relacionado muy cerca de la persona y el espíritu. Si te das cuenta que cuando leemos que dice que en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, entonces vas a ver que el nombre está relacionado muy cerca de la persona y el Espíritu. Si el nombre Jesús fuera un nombre vacío, ¿cómo podría lavarnos? ¿Cómo podría santificarnos y justificarnos? Eso sería imposible. Sin embargo, este nombre está ligado al Espíritu. El Espíritu es la persona del nombre. El Espíritu es la persona del nombre. Te lo voy a explicar para que aprendas a delinear la Biblia en una forma adecuada. Por eso les dije que cuando uno vive a Cristo, cualquier cosa que pronuncie con su boca, a la dirección que salga, va a pegar en el centro, porque es Cristo hablando a través de nosotros. ¿Te recuerdas de un mini mensaje que hablé un tiempo atrás acerca de que el buen escriba saca de su corazón tesoros viejos y tesoros nuevos? Al grado que entendimos que el hablar es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, porque puede ser que dejemos lugar a nuestra alma y nuestro hablar se vuelva almático. Pero si nuestro hablar es guiado por el Espíritu Santo, nosotros no solamente hablaremos por Dios, sino que hablaremos Dios. Hablaremos Dios. El Espíritu es la persona. Como por ejemplo, el hermano Carrillo tiene un espíritu. Y ese espíritu es mi personalidad espiritual. También tengo alma. El alma es mi personalidad psicológica. Entonces notemos pues, ayer mismo les decía que nosotros somos un cuatito, un cuachito, un gemelito. Nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu y somos alma. Por eso a mí se me ha hecho más fácil entender la palabra comparándome con Cristo. Porque Cristo, Él es Jesús y es Cristo. Jesús, Cristo. Tenemos que entender que la realidad de una persona es su espíritu. La realidad mía es mi espíritu y mi nombre es José. José. Fíjese que nosotros, espíritu se dice ruach, porque es un soplo.
O sea que en mí hay un espíritu, pero esa es mi realidad. Mi nombre es José, y José se expresa a través de su alma, pero la esencia mía es espíritu. Estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque vea usted que el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios. O sea que el espíritu del Señor Jesús es Dios mismo. Dios habitaba en ese hombrecito. Hoy pues nosotros ya entendemos que Dios habita también en este hombrecito José. Amén. Muy bien. Entonces, como el tiempo ha avanzado, solo voy a tratar de, en una forma rápida, finalizar los puntos, porque quiero finalizar hoy esta parte. Así ya mañana entramos a otra parte de esto, de este elemento, porque estamos desarrollando un elemento, el nombre que es sobre todo nombre. Solo imagínate para qué sirve todo esto. ¿Para qué sirve tener el nombre de Jesús? ¡Wow! Es para muchas cosas. Gracias a Dios entendimos que es el nombre Salvador, es el nombre Salvación, es para ser, es el nombre sobre todo nombre para ser salvos, para ser sanados, para ser lavados, santificados y justificados. Ahora vamos a ver otro aspecto de este nombre que es sobre todo nombre. Vamos a darnos cuenta que es una persona con quien se puede hablar aunque no se ve. Porque esos son otros aspectos. Mire qué lindo. Cada aspecto de Dios en Jesús y Cristo son maravillosos esos aspectos. Ahorita vamos a ver un aspecto de que tú puedes hablar con Él. Y tienes que pedirle a Dios mucha fe para que sepas que estás hablando con Él y que Él está presente, porque si no, no se te declarara como Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Él dice que está con nosotros. Y a nosotros más nos vale, hermano, que creamos eso, si no somos gente de poca fe. Vamos a leer en Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Es Jesús. Ese es su nombre. Jesús. Y ahora ya entendiste que cuando tú le estás hablando a Jesús, le estás hablando al Espíritu Santo. Le estás hablando al Espíritu de Dios, porque la realidad de Jesús es el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, quiero que te des cuenta que esa persona, Jesús, porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, es Jesús, será salvo. En este contexto, ¿de qué crees que te salva Dios? ¿De qué te salva? ¿Por qué hay que invocar el nombre del Señor para ser salvos? Es que Él está pronto para auxiliarte en cualquier cosa. Cualquier cosa que tú necesites, háblale al Señor, solo dile Señor Jesús y explícale lo que quieres. Señor Jesús, y dile lo que estás pasando. Señor Jesús, yo estoy pasando por esta y esta situación, por favor ayúdame. Y el Señor Jesús te va a ayudar porque su nombre es poderoso. Vuelvo a repetir, ¿estás experimentando a Jesús? Entonces, llámalo, invócalo. Él es real, Jesús es real. Jesús está siempre ahí contigo. Si sigues leyendo vas a encontrar que cercana está la palabra. Dice, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Cada vez que tú necesites algo en tu vida, estás triste, dile, Señor Jesús, estoy triste. ¿Estás enfermo? Dile, Señor Jesús, estoy enfermo. ¿Estás pasando por tribulaciones? Señor Jesús, si ha de pasar esta copa, que no pase como yo quiero, sino como tú quieras. Cada decisión que tú quieras tomar, para eso te dieron a una persona, para que la tomes en cuenta. Toma en cuenta a Dios en todos tus asuntos y te vas a dar cuenta que las cosas son distintas. Leamos un versículo más para hablar de que se le puede hablar a esa persona. Primera de Corintios 1 y versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto sirve para darnos cuenta del señorío que Él tiene. Si nosotros no lo llamamos a nuestras situaciones adversas, si no lo llamamos cuando estamos siendo probados y pasados por tribulaciones, enfermedades, angustias, todo, si nosotros no hemos aprendido a llamarlo, hermano, no hay forma que Él nos auxilie. Él nos auxilia porque Él es una persona viviente. Él nos auxilia porque Él no es una estatua. Él no es un monumento ni algo hecho por mano de hombre para que se le pida. Mire cuánta gente se pone a hablarle a los crucifijos, cuánta gente se pone a hablarle a los santos que son de palo y de yeso y creen que los van a oír ellos, y ellos son igual que muchos de ellos, sordos y ciegos. Usted háblele a la persona de Cristo, que es un espíritu viviente que está dentro de usted, está en su corazón, y por eso lo puede articular con la palabra. Aleluya. ¿Se da cuenta entonces lo que es invocar y llamar el nombre del Señor? Ahora otra cosa también. Vamos a entender que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Jesús nos ha sido dado para orar en su nombre. O sea que nuestras oraciones deben de hacerse por medio de Cristo. O sea que Cristo ruegue al Padre a través de nosotros. Entonces nuestras oraciones, mire, vamos a leer Juan 14. Juan capítulo 14 y leamos en el versículo 13 al 17. Juan 14, 13 al 17. Juan 14, 13 al 17. Juan 14, 13 al 17 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, otra vez estar metidos dentro del nombre. No puedes pedirle nada a Dios si no es Cristo pidiéndolo a través de ti. Eso significa pedir en el nombre. No es que digas, oh Señor Jesús, todo esto que te dije ahorita te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, si eso es lo único que podemos hacer, pues como dijo aquel, valga la redundancia, ¿qué vamos a hacer si eso es lo único que podemos hacer? Oraciones improvisadas diciendo al final de ellas, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Pero usted debe saber que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Sí, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Hijo le tiene que pedir al Padre cosas a través de nosotros. Asegúrate pues que las cosas que pides, las pide el Hijo, porque entonces no vas a pedir cosas vanas. Si estás pidiendo cosas, que analiza tú lo que estás pidiendo. Pregúntate a ti mismo, ¿lo pediría esto Cristo? Porque mira tan claro el texto: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré.
Wow. Versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria al nombre de Jesús. Podemos leer los versículos 15, el capítulo 15 y versículo 16 de aquí mismo de Juan. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero el contexto es, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Hermano, cuando usted enseñe la Biblia, haga énfasis de que Cristo tiene que ser vivido por nosotros. Mire, yo no me canso, y si 40,000 veces tengo que decir que Cristo tiene que ser vivido por nosotros, yo sé que estoy honrando a Dios, y yo sé que estoy parado en la palabra y amparado por la palabra, y nada de lo que hagamos lo vamos a hacer separados del Señor, sino que dándole la gloria y la honra a Él, para que no pidamos cosas que no convienen. ¿Ok? Muy bien. Otro versículo más para entender que ese nombre también sirve para reunirse. Oh, ay hermano, ese nombre es para reunirnos dentro de él. Mire, vamos a Juan 18 y versículo 20. Juan 18, 20 dice, Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Fíjese pues, 18, 20. Parece que no es el versículo, hermanos, que necesitaba. En mi cita solo puse 18 o 20, pero yo sé que ustedes lo van a encontrar. Se refiere a reunirnos en el nombre del Señor. Nuestra reunión debe de ser en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Ese nombre nos ha sido dado para reunirnos. Así que ahí después les doy la cita bíblica. Y dos cositas más y con eso termino esta parte. El nombre de Jesús nos ha sido dado para echar fuera demonios. Ya lo hablé cuando les hablé de la sanidad. Pero leamos Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cómo se echan fuera demonios? ¿Cómo creen ustedes que lo echó Pablo? ¿Solo porque le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella? No, si estamos entendiendo bien, Cristo, el Cristo que vivía Pablo, echó fuera ese demonio. Por eso él dijo, si lo queremos parafrasear, hermano, en el nombre de este Cristo, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, en ese nombre sal fuera. Pues fue Jesús el que echó fuera el demonio de esa muchacha. Salió inmediatamente, porque solo Jesús puede echar fuera demonios. A mí ningún hombre me puede decir que en la Biblia dice que se pueden echar fuera demonios por el nombre de Pablo. No, es por el nombre de Jesucristo. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo está diciéndose a sí mismo, esta muchachita ya me trae cansado de que viene ahí repitiendo siempre, estos son siervos del Altísimo, estos son siervos del Altísimo. Tuvo que decir,
en el nombre del Señor Jesús, salga fuera ese demonio. Ya mi querida ayudante me encontró, es Mateo 18, Mateo 18:20. Yo solo puse 18:20 y como venía hablando de Juan, creí que era de Juan, pero es Mateo. Dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta que todos los versículos nos van a llevar a que el nombre del Señor es Cristo mismo, es Cristo con nosotros? Ah, qué bonito ese versículo, hermana Carrillo. Muchas gracias por traérmelo, porque ese versículo, hermano, debe de ser una realidad en nosotros. 18:20, hermano. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahora ya sabes lo que es estar dentro del nombre, es Cristo. Donde está Cristo congregado, pues ¿cómo no va a estar Él? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Y por último, para terminar hoy, Hechos 9:27. Hechos 9:27. Para que sepamos que el nombre de Jesús nos es dado también para predicar. Mire, Hechos 9:27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ah, hermano, mire, si predica usted, no va a haber ningún efecto. Ay, ¿por qué cree usted que cada vez le digo, Señor, yo voy a predicar? Predique usted por mí, Señor. Predique usted por mí, Señor. Claro está que el Espíritu Santo me va a redarguir si no estoy viviendo a Cristo. Porque si no estoy viviendo a Cristo, ¿cómo voy a tener valor de pararme frente a la gente y predicar? Será un palabrerío el que saldrá de mí y no va a tocar para nada el espíritu de las personas. No voy a poder ministrarles y bendecirles. Hermanos, qué tremendo es entender, hermano, lo que es el nombre de Jesús en nosotros. Es que nosotros estemos experimentando a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si Él nos permite, nos vemos mañana. Hasta la próxima. Dios te guarde.